la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, pero seguimos en esta transmisión especial ininterrumpida que comenzamos a las 8 de la mañana con la lectura de la sentencia en el caso del expresidente Álvaro Uribe en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. A esta hora sigue la lectura del fallo, está terminando la lectura del salvamento de voto por parte de una de las tres magistradas, lo cual quiere decir, primero, que la absolución al expresidente Álvaro Uribe, que es la noticia para quienes a esta hora se conectan. Saludo a quienes están con nosotros en D2 y en el canal de YouTube de Blue. Ahí están viendo ustedes en tiempo real, en vivo, lo que pasa en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá. La noticia, repito, es la absolución que ha proferido el Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe. El tribunal tumbó la condena a 12 años de cárcel que había dictado en contra del expresidente Álvaro Uribe la juez 53 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Heredia. Tumbó el Tribunal Superior de Bogotá los dos delitos por los cuales había sido condenado el expresidente Álvaro Uribe, que son el delito de soborno en actuación penal y el delito de fraude procesal. La condena había sido muy dura, a 12 años de prisión en primera instancia, y ya ha sido revocada. Todavía falta la revisión que haría eventualmente, no es obligatoria, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ya anuncian el senador Iván Cepeda, que es una de las víctimas en el caso, y el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Yanira Gómez, que van a entablar el recurso de casación. Decisión esta que ha generado todo un terremoto político, un terremoto jurídico en Colombia, porque se trata ni más ni menos que de una decisión clave a pocos meses de las elecciones presidenciales, de las elecciones para Congreso y de lo que significa la consulta interna del pacto histórico el próximo domingo 26 de octubre. A propósito, y antes de ir con Kalila Peña, que está en el Tribunal Superior de Bogotá, para retomar los momentos más importantes de esta larga lectura de sentencia, una reacción, la que dio a conocer el presidente de la República, Gustavo Petro, criticando a la justicia colombiana por esta determinación, particularmente lo que ha ocurrido esta mañana. Dice el presidente Gustavo Petro lo siguiente: el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia. Contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa, dice Petro, la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. Los mismos lugares comunes de siempre los utiliza el presidente en este trino. Ahora Trump mete aquí la fórmula de Estados Unidos, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, seguramente hace alusión a él, y lo hacen con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país, narrativa que ha sostenido a lo largo de su vida el presidente Petro. Y agrega, en la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del FOMAC, no explica a quiénes se refiere, el golpe de Estado. Y concluye diciendo lo siguiente: así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Trump no tiene nada que ver en esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Concluye diciendo: los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente. El contraste de esta muy llamativa posición del presidente de la República criticando una decisión judicial es la que acaba de dar a conocer el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, crítico de Uribe, de hecho uno de sus más duros contradictores. Dice Juan Manuel Santos lo siguiente: la absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida. Podemos escuchar en vivo a esta hora lo que pasa en el Tribunal Superior de Bogotá. Otoniel, antes de ir con Kalila Peña, a esta hora sigue leyendo el salvamento de voto la magistrada que no ha estado de acuerdo con la absolución del expresidente Álvaro Uribe. Esta es una sala de 3 magistrados y está leyendo hasta ahora la magistrada Leonor Oviedo su salvamento de voto. Escuchemos y ya vamos de nuevo al Tribunal de Bogotá con Kalila Peña. Como con la creación de las estructuras paramilitares. A diferencia de lo sostenido por la sala mayoritaria, lo acreditado en el proceso confirma que no se trató de un acercamiento espontáneo,
sino de una estrategia concertada en la que intervinieron actores cercanos al acusado y en la que se ofrecieron beneficios concretos a cambio de modificar su testimonio. El relato de Juan Guillermo Monsalve fue coherente, detallado y persuasivo. Identificó a las personas involucradas. 1:07, aquí explica la magistrada Leonor Oviedo por qué consideraba ella que debía haber sido confirmada absolutamente la condena a 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe. No pensaron lo mismo tras analizar el caso sus dos colegas de sala, por eso ella fue derrotada y venció la tesis de la absolución plena al expresidente Álvaro Uribe. Más de 5 horas duró el fallo de la sentencia. En este momento ya estamos en la parte colateral, que es el salvamento de voto. La historia, la crónica de esta jornada histórica en el país. Calila Peña. Ricardo, buenas tardes. Sí, señora, el Tribunal Superior absolvió a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Pero hablemos sobre los momentos más importantes de esta audiencia de segunda instancia. Inicialmente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá excluyó las interceptaciones de 2018 que la Corte Suprema le hizo por error al expresidente, pues estaban dirigidas al congresista Nilton Córdoba. Dijo el magistrado que hubo vulneración del derecho a la intimidad. Escuchemos. La ilicitud, se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento. En conclusión, dice el magistrado Merchán que las conversaciones interceptadas son fruto de una obtención ilícita. Sin embargo, validó las interceptaciones de las llamadas entre el exmandatario Uribe y el abogado Diego Cadena, pues se ajustó a la excepción aplicable cuando la relación abogado-cliente se convierte en medio para la comisión de delitos. Minutos después, el tribunal revocó la condena al expresidente Uribe por el delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez, a quien se le habría ofrecido dinero para cambiar versiones, y también se ordenó compulsar copias para que se investigue al exparamilitar por falso testimonio. Escuchemos. Finalmente se establece que las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible. La sala advierte que la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, pues la figura de la determinación penal exige dolo directo. El instigador debe tener la intención de inducir al autor material a cometer el delito, mientras que el dolo eventual solo opera cuando el autor agrava el comportamiento delictivo o comete delitos conexos no previstos por el instigador. En el caso concreto, Carlos Enrique Vélez Ramírez nunca mencionó a Álvaro Uribe Vélez como responsable de los pagos recibidos ni como autor de las instrucciones, y tampoco los abogados Diego Javier Cadena ni Juan José Salazar Cruz le atribuyeron tal vínculo, reconociendo el propio Vélez que desconocía el origen del dinero. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue. Mira, y la sala también revocó la condena por